tenemos una entrevista, vamos a conversar con el doctor Fernando Rodríguez Patrón. Él es director nacional del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones y además es el autor del libro Partidos Políticos y Reforma Electoral, Perspectivas y Propuestas frente a la realidad peruana. Para nosotros, como siempre, es un placer saludarla. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor. ¿Cómo estás, Paola? Gracias por la invitación. Bien, doctor, para que nos comente cómo nace la iniciativa de presentar este texto. Nosotros sabemos que usted tiene conocimiento de lo que ocurre al interior de las organizaciones políticas precisamente por su tarea y labor que lleva en el máximo ente electoral. Bueno, sí, en realidad para mí era una asignatura pendiente, ¿no? A través del puesto que desempeño en el jurado como director nacional del Registro de Organizaciones Políticas desde su creación, allá por el año 2004, entiendo que he acumulado una experiencia que difícilmente puede adquirirse en otros medios, es decir, conozco a los partidos, digamos, desde dentro. Muchos analistas políticos, sociólogos, politólogos emiten opiniones a raíz de lo que se puede ver en el espectro político, pero la propuesta que estoy formulando viene desde adentro, es decir, nace sobre lo que no se puede ver de los partidos políticos, ¿no? Entonces, dicho esto, creo que era un momento oportuno. Estamos en vísperas a una elección, va por comenzar la campaña un momento a otro, y es un momento oportuno para que algunos partidos quizás puedan coger el tema de reforma electoral como un punto sobre el cual se puede articular una campaña electoral. Efectivamente, así es, doctor. Asimismo, estamos en un importante momento respecto a la presencia mediática que ha tomado la reforma electoral política. Como le mencionaban en la presentación de su libro, en los últimos 20 años nunca ha estado tan fuerte este tema en la opinión pública. Es correcto, y quizás las razones por las cuales la reforma electoral está presente en la agenda, está presente en los medios, no son necesariamente las que uno quisiera, ¿no? Lamentablemente hemos visto cómo la ciudadanía ha tomado de un tiempo a esta parte un rol protagónico, manifestándose en contra, por ejemplo, de las autoridades electas. Hemos visto cómo los partidos políticos representados en el Parlamento no han sincronizado, no han sintonizado con el clamor popular, es decir, del electorado al cual están representando, y la coyuntura política que nos ha llevado a tener una situación bastante comprometida, han generado que temas como la reforma electoral estén presentes en la agenda política. Pero digamos que lo que estoy mencionándote ahora, son las consecuencias de algo que ya venía desde hace algún tiempo, porque desde el seno de los organismos electorales, por ejemplo, del Jurado Nacional de Elecciones, ya se habían formulado hace algunos años, 6, 7, 8 años, propuestas sobre codificación o reforma electoral, las cuales, lamentablemente, por razones que no viene el caso a explicar en este momento, no han sido recogidas en la sede parlamentaria, o en todo caso han sido recogidas con pinzas, y las que eran de menor impacto son las que se han aprobado, cuando no modificándolas. Todo esto ha generado una situación que, como tú bien dices, el tema de reforma cada vez adquiera mayor presencia, pero, reitero, lamentablemente, esto está ocurriendo porque las cosas a nivel del sistema de partidos políticos, sistema de representación, están adoleciendo de serios defectos. Sí, doctor, como usted mencionaba, hay diferentes alternativas y propuestas en cuanto a la reforma electoral en nuestro país. Una es la que propone el Código Electoral y el Jurado Nacional de Elecciones, otra de repente la de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política liderada por el señor Tuesta. Y sin embargo, nos gustaría que nos cuente usted qué es lo que propone en su libro, cuáles son aquellas propuestas que esboza. Bueno, esto con riesgo de que no todos necesariamente tienen que opinar igual. Yo, por ejemplo, sostengo que lo que hay que hacer es fortalecer el sistema de partidos políticos. Y para fortalecer el sistema de partidos políticos necesitamos cambiar las normas de competencia. Por ejemplo, nuestro sistema tiene que establecer reglas claras para que aquellos partidos que tienen escasa representación dejen de contar con inscripción.
Y sin embargo, desarrollo en algún capítulo como que históricamente esto no ha ocurrido así, sino que desde el Congreso se han dado normas protegiendo a los partidos políticos, de modo tal que pese a que estos en algunos casos han manifestado una evidente conducta abstencionista y no participar en un proceso electoral, conserven su inscripción. Pero este fortalecimiento tiene que ir desde una cédula que antecede a la participación política, sino que me refiero al afiliado. El afiliado debe ser concebido como la figura central, primordial de un partido político. Los partidos políticos no pueden ser conceptualizados como partidos feudalistas o caudillistas que corresponden o son propiedad de una o un grupo de personas muy pequeño, sino los partidos tienen que democratizar, por ejemplo, sus decisiones. No hemos visto que los partidos políticos convoquen a sus afiliados, por ejemplo, para tomar posición respecto a algún aspecto de la situación política del Perú. No vemos que los afiliados participen realmente en los procesos de democracia interna de los partidos, y esto lo acabamos de ver hace 2 domingos y el domingo pasado con la escasa participación o convocatoria que tuvieron los partidos en su elección interna. Por mencionar algunos aspectos. Por ejemplo, que las candidaturas nazcan efectivamente de los partidos políticos y que se limite, restrinja la cuota de invitados, o que quien pueda ser candidato por un partido político haya tenido que mantener una afiliación mínima en el tiempo, que vaya más allá de 1 año, 2 años, 3 años, que la candidatura sea la consecuencia de todo un proceso llevado a cabo al interior de una agrupación política, que haya permitido al afiliado ir adquiriendo rol protagónico al interior de la agrupación política. Esto por mencionar menciono algunas sugerencias con relación al tema de las alianzas electorales, a la democracia interna sobre la renovación de autoridades. Tenemos partidos que tienen autoridades eternas, ¿no? Esto hace que los partidos se vean a ojos de la opinión pública como poco democráticos. Sí, doctor, son bastantes aspectos, pero a mí me gustaría incidir en uno y es precisamente en los indicadores para medir el fortalecimiento de los partidos políticos. ¿Cuáles serían estos? Bueno, no existe una regla clara para establecer o medir el tema del fortalecimiento o maduración de los partidos. Yo propongo algunos indicadores, por ejemplo, el nivel de participación democrática, el nivel de resultados electorales, el nivel de participación en la colocación de temas en agenda, la participación con candidatos propios y no con candidatos alquilados, comprados como bienes de alquiler. Eso por mencionar algunos que el televidente pueda tener mayor conocimiento o mayor adquirir, ¿cómo decirlo?, elementos tangibles para medir un partido. Por ejemplo, un partido que no participa en un proceso electoral, un partido que participa con candidatos prestados, alquilados, que llegaron de último momento, un partido que obtiene bajos resultados o participa en muy escasas circunscripciones, cuando hablamos de una elección de carácter subnacional, no es un partido que haya ido evolucionando en el tiempo. La fidelización, por ejemplo, del afiliado es importante, que la agrupación política establezca mecanismos para capacitar a sus afiliados. Yo no conozco partidos políticos, bueno, y si lo hay, o si los hay, hablando en plural, son muy pocos, aquellos que capaciten, por ejemplo, a sus afiliados. Todos estos temas nos podrían dar algunas herramientas, algunas luces para medir cómo puede ir madurando un partido político. La capacidad que tenga para colocar temas en la agenda pública es importante. Sin embargo, si eso lo queremos trasladar y hacer la comparación con los partidos que tenemos actualmente, vamos a darnos cuenta de que muy pocos podemos señalarlos, ¿no? Realmente es pequeño el número de partidos políticos que podrían indicar que han llegado a un nivel de madurez importante. Bien, doctor, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos en esta jornada de JN Noticias y también le hacemos extensivo el saludo del equipo de JN TV por esta última publicación. Nos gustaría que nos comente dónde podemos encontrarla y seguramente los televidentes están bastante interesados en conocer más al respecto. Muchas gracias por tus palabras. Entiendo que el libro puede ser adquirido en la sede del Jurado Nacional de Elecciones a través del CEDIE, en Girón Lampa, en la sede principal del jurado. Listo. Doctor, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. A ti, gracias. Amigos, nosotros tenemos que hacer una brevísima pausa. Volvemos.